Hola chicos y chicas, vamos a estudiar el comportamiento de las proposiciones subordinadas adjetivas dentro de la oración compuesta a la que pertenecen. Notad que si las proposiciones subordinadas adjetivas se llaman así, es por algo, es decir, porque cumplen la misma función que un adjetivo, es decir, la de adyacente, y esa es la que van a desempeñar en la oración compuesta a la que pertenecen. Es importante entender este funcionamiento, interiorizar uno de los principios básicos de la sintaxis, que en todo sintagma hay un núcleo obligatoriamente y puede haber un adyacente. Fijaos, por tanto, que si el adyacente se ha convertido en proposición subordinada adjetiva, habrá que analizarlo dentro del sintagma al que pertenece. En este caso, por ejemplo, dentro del sujeto. Puede ocurrir también que ese adyacente aparezca dentro de un sintagma en el seno del predicado. Es decir, podríamos encontrar una proposición subordinada adjetiva dentro de un complemento directo. Pues bien, esto que no se nos pase porque es importante, muy importante para el análisis. Por lo tanto, resumiendo, las proposiciones subordinadas adjetivas funcionan como adyacentes del sustantivo y al analizarlas hay que tener en cuenta y hay que tener claro que debemos ponerlas dentro del sintagma a cuyo núcleo complementan. O sea, pueden aparecer dentro del sujeto o dentro del predicado. Fijaos en este ejemplo, donde aparece el adyacente al núcleo del sujeto, que se ha convertido en proposición subordinada adjetiva, pues lógicamente dentro del sujeto. En este otro ejemplo, la subordinada adjetiva, que funciona como adyacente, aparece dentro del complemento directo. Está complementando a este núcleo, que es el complemento directo de la oración. Veamos ahora los nexos. El nexo más común en las proposiciones subordinadas adjetivas o de relativo es el llamado el que relativo o que 2. Este se opone al que 1, al que se llama que 1, o que completivo, que es el de las subordinadas sustantivas, y que este no tiene doble función. El que 2 sí que tiene doble función. ¿Cómo lo identificamos? Puede sustituirse por el cual. Y fijaos bien, suele llevar un antecedente que es el sustantivo al que sustituye. Fijémonos en el ejemplo. No compraré el coche que me aconsejaron. Este que tiene un antecedente que es coche porque se va refiriendo a él y es sustituible por el cual. Esta es la forma, por tanto, de identificar al que nexo de las subordinadas adjetivas. Otros nexos. Veréis, pueden aparecer lógicamente bajo la forma de pronombres, de adjetivos o de adverbios. Siempre son relativos. Los pronombres relativos adoptan varias formas, que, el cual o quién. Los adjetivos relativos pueden adoptar las formas variantes de género y número, cuyo, cuya o cuyos o cuyas. Y los adverbios relativos son cómo, cuándo y dónde. Pero ojo, que para que funcionen como relativos tienen que tener delante un antecedente, en el caso de dónde que signifique lugar, en el caso de cuándo que signifique tiempo y en el caso de cómo que signifique modo o manera. Esto lo vamos a ver detallado más adelante. Comencemos por el nexo que. Fijaos, en la primera oración vemos la proposición subordinada adjetiva como adyacente al núcleo del complemento directo. El hombre que me perseguía. Este es el adyacente de hombre. Y hombre es el núcleo del complemento directo. Este que es nexo, pero a la vez funciona como sujeto. Daos cuenta de que si sustituimos el pronombre que por su antecedente, diríamos el hombre me perseguía. Y en ese caso averiguaríamos que el hombre sería sujeto. Por lo tanto, el pronombre funciona también como sujeto. En la segunda oración vemos que la proposición funciona como adyacente al núcleo del sujeto.
este es el adyacente de los primeros. Este será el nexo y exactamente igual que este funcionaría como sujeto. Los primeros, los cuales llegaron, obtuvieron premio. Por tanto, vemos doble función de los dos nexos. Veamos ahora el nexo quién. En el ejemplo lo vemos precedido de una preposición, de la preposición de. ¿A qué obedece esto? Obedece a que funciona como, además de nexo, complemento de régimen del núcleo verbal hablé. Y la subordinada, adjetiva, aparece como adyacente al núcleo del sujeto de la oración compuesta. Todo esto es el adyacente de este núcleo y todo ello sería el sujeto. Veamos ahora el nexo cuyo. Adjetivo relativo que funciona como nexo y además como adyacente del sustantivo al que precede. El chico cuyos padres vimos ayer ha venido hoy. Daos cuenta de que esta es la subordinada adjetiva o de relativo. Este es el nexo y en este caso ya no funciona como sujeto, en este caso, sino como adyacente de un núcleo, porque cuyo, cuyos y cuyas va a funcionar siempre como adyacente, decíamos, del sustantivo que viene detrás. Sigue teniendo doble función sintáctica, en este caso, núcleo y adyacente. Veamos el nexo dónde. Dónde ya no es un adjetivo, ni es un pronombre, es un adverbio relativo, y funcionará como nexo, introduciendo a una proposición subordinada adjetiva, pero en este caso como complemento circunstancial del lugar. Fijaos bien en el antecedente de lo que hablábamos antes, el antecedente indicando lugar, el barrio donde viví con mi familia. ¿Cómo podríamos sustituir esto? Ese es el barrio en el cual viví con mi familia. Entonces vemos que al sustituirlo por en el cual, claramente ya vemos la función de complemento circunstancial del lugar. Pero repito a la vez el nexo que introduce a la subordinada adjetiva funcionando como adyacente de este núcleo. Y todo esto, daos cuenta de que es el atributo. Sujeto, verbo ser y atributo. Núcleo del atributo y adyacente de ese atributo convertido en proposición subordinada adjetiva. El nexo cuando es otro adverbio y al igual que el anterior, para que funcione como relativo, debe llevar un antecedente que indique tiempo. En este caso, el nombre día. Su función será, por tanto, la de nexo y complemento circunstancial. Por tanto, tiene doble función, nexo y complemento circunstancial. Daos cuenta que también podríamos sustituirlo. Adoro el día en el cual te conocí. Sustituible por en el cual. Lleva el antecedente, día, como decíamos, que significa tiempo. Este adyacente, proposición subordinada adjetiva, daos cuenta de que va en el seno del complemento directo. Veamos ahora el último de los adverbios relativos. ¿Cómo? Funcionará como nexo y como circunstancial de modo. Debe llevar delante siempre un sustantivo que indique modo o manera, como en el ejemplo. Daos cuenta entonces que aquí introduce a una subordinada adjetiva funcionando como adyacente también del complemento directo. Y repito, funciona como nexo y como circunstancial de modo. Veamos ahora las conocidas como subordinadas adjetivas sustantivadas. A veces el pronombre relativo, este que dos o un quién, no tienen antecedente expreso. Mirad el ejemplo. Aquí están los que van a morir. Sobreentendemos hombres, pero la oración sería aquí están los que van a morir. Esto quiere decir que el pronombre sigue, obviamente, con doble función. La de nexo y, en este caso, sujeto.
Pero entonces la subordinada sigue siendo una subordinada adjetiva, pero se ha sustantivado y funcionaría como sujeto. Es importante decir que es una proposición subordinada adjetiva sustantivada. Lo que ocurre es que tiene, al tener un antecedente oculto o callado o no expreso, resulta que este pronombre, toda la oración se ha convertido, ha pasado de ser adjetiva meramente a ser adjetiva sustantivada. Fijaos en la siguiente. El profesor entrevistará a los que aprobaron. Se sobreentiende alumnos. Estamos, por tanto, ante una subordinada adjetiva sustantivada. El análisis, claro, sería parecido, pero ya no diríamos que funciona como adyacente, sino que aquí está, por ejemplo, funcionando como sujeto y aquí está funcionando ya como complemento directo. Repito, porque se ha sustantivado. Bien, a partir de ahora os dejo aquí unas subordinadas adjetivas resueltas. Tenemos una primera, una segunda y una tercera. Hasta aquí entonces el vídeo y espero haberos ayudado a entender mejor las subordinadas adjetivas.